Bien, ¿cómo están, chicos? Creo que ya va a estar mejor el sonido, ya va a estar mejor la imagen, así que espero que pueda ser un poco más ameno el tema de ver los videos. Bien, ya revisamos todos los conceptos iniciales de cinemática. Vimos el concepto de desplazamiento, de trayectoria, de velocidad, velocidad media, velocidad promedio, velocidad instantánea, aceleración, aceleración media, aceleración instantánea. Vimos que la aceleración media y la instantánea terminan siendo la misma cosa cuando consideramos que la aceleración es constante. Lo mismo pasa para la velocidad media y la velocidad instantánea son la misma cosa si la velocidad es constante. Como nosotros estudiamos solamente con movimientos con aceleración constante, entonces la aceleración media y la instantánea van a hacer lo mismo. Y cuando la aceleración es constante también se cumple que la velocidad media y la velocidad promedio son iguales. Entonces, empleando todos esos conceptos, vamos a ver las deducciones de las ecuaciones que vamos a estar utilizando en la parte de... Partimos de la idea de aceleración. Aceleración era variación de velocidad en un cierto intervalo de tiempo. La variación de la velocidad se puede entender como la diferencia entre la velocidad en un cierto instante, que llamamos v simplemente, menos la velocidad inicial, que es cuando comienza a transcurrir el tiempo, que sería v sub 0. El intervalo de tiempo delta t va a ser t menos t sub 0, donde t sub 0, como comienza a transcurrir el tiempo, este t sub 0 consideramos 0. Finalmente entonces queda t. Y de ahí esta t que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la aceleración y v sub 0 va a pasar sumando al producto de aceleración por tiempo. De ahí me queda que la velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Se le llama ecuación horaria de velocidades porque es una ecuación que normalmente depende del tiempo. Si nosotros tenemos esta ecuación que es 3 menos 2t, entonces, ¿qué yo puedo entender? Yo puedo entender que el término independiente es mi velocidad inicial y el coeficiente de la t es mi aceleración. Entonces, en este caso, mi velocidad inicial es 3 y mi aceleración es menos 2. Esa velocidad inicial también yo puedo calcular considerando que t es 0. Si yo reemplazo t por 0 en esta ecuación, me va a quedar justamente 3. ¿Y por qué se le dice ecuación horaria? Porque depende del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la velocidad a los 2 segundos, lo que tengo que hacer es reemplazar el tiempo por 2. Va a ser 3 menos 2 por 2 y va a quedar menos 1. Si esto yo además tengo indicado que está en el sistema internacional, voy a saber que la unidad de medida de la velocidad va a ser metros por segundo. Si quiero la velocidad a los 7 segundos, va a ser 3 menos 2 por 7 y va a terminar siendo menos 11 metros por segundo. Por eso se llama ecuación horaria, porque queda en función al tiempo y a través de esa ecuación yo puedo calcular la velocidad en cualquier instante. Tenemos entonces ya la primera ecuación, que es la ecuación horaria de velocidades. Vamos a despejar otra ecuación. Dijimos que si la aceleración es constante, la velocidad media, que era desplazamiento sobre tiempo, es igual a la velocidad promedio, que era la semisuma de dos velocidades. Como dijimos, el intervalo de tiempo es t menos t sub 0, donde t sub 0 es 0. Entonces ese tiempo puedo pasar al otro lado multiplicando y me queda que delta S es la semisuma de dos velocidades por el tiempo. Entonces, ¿qué es delta S? Delta S es el desplazamiento. Ojo que no es el espacio recorrido. Si en este tramo, donde comenzó con esta velocidad y terminó con esta otra, hubo un movimiento, un cambio de sentido en su movimiento, a mí esto me va a dar el desplazamiento, no el espacio recorrido. Si el cuerpo se fue y volvió, entonces me va a dar esta distancia, no me va a dar todo lo que recorrió. El tiempo que yo voy a considerar acá es el tiempo que transcurre en cambiar de esta velocidad inicial a esta velocidad final.
No necesariamente tiene que ser la velocidad inicial y final del movimiento. Puede ser, por ejemplo, la velocidad a los 5 segundos y la velocidad a los 10 segundos. Entonces, ¿mi tiempo cuánto sería ahí? Mi tiempo sería 5. Es el intervalo que hay entre 5 y 10, ¿verdad? Si acá yo uso la velocidad a los 12 segundos y acá uso la velocidad a los 3 segundos, entonces mi tiempo va a ser 9, el intervalo que hay entre 3 y 12, ¿verdad? Me va a dar mi desplazamiento entre ese tiempo, entre el tiempo 3 y el tiempo 2. Bueno, entonces esta ecuación es una ecuación que me permite calcular los desplazamientos, o en caso de que no tenga aceleración también me puede servir bastante. Fíjense que en esta ecuación no hay nada de posiciones ni de desplazamientos. En esta ecuación no hay aceleraciones. Bueno, continuamos con las deducciones. Partimos de desplazamiento, es la semisuma de las velocidades por el tiempo transcurrido. Desgloso el desplazamiento, posición final menos posición inicial. Y además, esa velocidad reemplazo por la ecuación horaria de velocidades. Entonces, me deshago yo de esa velocidad final y voy a tener velocidad inicial más aceleración por tiempo, que era mi velocidad final, más la velocidad inicial que ya tenía antes en esa ecuación. De ahí, velocidad inicial más velocidad inicial es 2 velocidades iniciales multiplicado por t, va a ser 2 velocidades iniciales por t. Aceleración por tiempo multiplicado otra vez por t va a ser aceleración por tiempo al cuadrado. Desglosando a este 2, separando esto, se puede hacer eso. Cuando yo tengo m más n dividido x, yo puedo hacer m sobre x más n sobre x. No así si yo tengo m dividido x más y. Esto yo no puedo separar de esta forma. Eso sí está mal. Esto está mal, este está bien. Entonces, ¿qué yo hice acá? Separé ese 2 en ambos términos. Se simplifica el 2 del primer término, entonces me queda velocidad inicial por tiempo y acá me queda un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Además, esta posición inicial que estaba restando en el primer miembro pasa al segundo miembro sumando. Y de ahí me queda la ecuación horaria de posiciones. Se le llama también ecuación horaria de posiciones porque es una ecuación que normalmente queda dependiente del tiempo. Vamos a ver algún ejemplo. Si yo tengo 3 menos 5t más t cuadrado, entonces, ¿qué yo puedo entender? El término independiente de esta ecuación es la posición inicial, entonces mi posición inicial va a ser 3. El coeficiente de la t en esta ecuación es la velocidad inicial, entonces acá mi velocidad inicial va a ser menos 5. Y un medio de la aceleración, o sea, la mitad de la aceleración va a ser el coeficiente de la t cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de la t cuadrado acá? Nos figura, en álgebra se nos enseña que el coeficiente de la letra, cuando no está indicada o por defecto, es 1. Entonces, en este caso, 1 es la mitad de mi aceleración. La mitad de la aceleración vale 1. ¿Cuánto entonces vale A? ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración va a valer 2, por supuesto. La mitad de 2 es 1. Vamos a ver otro ejemplo. Si tengo S igual a 4t más un medio t cuadrado, o un tercio, un tercio t cuadrado. Entonces, en este caso no tengo término independiente. Quiere decir que mi posición inicial va a ser 0. El coeficiente de mi t es mi velocidad inicial, o sea que mi velocidad inicial va a ser 4. Si esto además me indica que está en el sistema internacional, entonces va a ser 4 metros por segundo. Por último, el coeficiente de t cuadrado es la mitad de la aceleración, o sea que en este caso un tercio es la mitad de mi aceleración. ¿Cuánto va a ser entonces mi aceleración? Para mi aceleración lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 este número que aparece acá. Entonces mi aceleración va a ser 2 tercios metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué multiplico por 2? Porque lo que yo veo acá es la mitad. Entonces si yo quiero la aceleración, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Un ejemplo más, tengo así. Tengo entonces, mi posición inicial es el término independiente de t. No tengo ningún término en t, este término no tiene ninguna t, entonces mi posición inicial es 80. Está en el CGS, dice, entonces va a ser 80 centímetros.
no tengo un término lineal, por lo tanto mi velocidad inicial es 0. Que mi velocidad inicial sea 0 es el famoso caso en que parte del reposo o inicia su movimiento, ¿verdad? Por último, mi aceleración, que es el coeficiente de t cuadrado, que en este caso es menos 2, dijimos ya que lo que vemos ahí es la mitad de la aceleración, así que la aceleración en realidad tiene que ser menos 4 multiplicado por 2. Y como está en el CGS, va a ser centímetros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos ya esta ecuación horaria de velocidades que no tiene ni posición ni desplazamiento. Tenemos esta ecuación de desplazamiento que no tiene aceleración. Tenemos esta ecuación horaria de posiciones que no tiene velocidad final. Y por último lo que nos queda, que voy a hacer ahora un ratito, es la ecuación de Torricelli, que es una ecuación que no tiene tiempo. Partiendo de esta ecuación, si yo despejo acá el tiempo, va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, ¿cierto? Velocidad inicial pasa restando y la aceleración pasa dividiendo. Entonces, usando la ecuación de desplazamiento, que es velocidad final más inicial sobre 2 por el tiempo, y si reemplazo ese tiempo por eso que despejé recién, va a ser velocidad final menos inicial sobre aceleración. De ahí, haciendo un producto de fracciones, lo de arriba tengo la suma y la resta de lo mismo, quiere decir que es una diferencia de cuadrados, o sea que va a quedar b al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Y en el denominador tengo 2 por a, entonces va a ser 2a. Ese 2a que está dividiendo voy a pasar al otro lado ya sumando, voy a pasar multiplicando. Entonces va a ser 2a por delta s es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Finalmente, este que está restando voy a pasar al otro lado sumando y me va a quedar de esta forma la ecuación, que es como ustedes conocen la ecuación de Torricelli. Esta ecuación no depende del tiempo. Estas entonces son las 4 ecuaciones que vamos a estar utilizando en cinemática. La ecuación horaria de velocidades, la ecuación de desplazamiento, la ecuación horaria de posiciones y la ecuación de Torricelli. Como ya les dije antes, cada una tiene su ventaja. La de Torricelli no tiene tiempo, la de velocidades no tiene desplazamiento, la de posiciones no tiene velocidad final y la de desplazamiento no tiene aceleración. Entonces uno puede ir eligiendo la que más les convenga según los datos del problema. Estas son las ecuaciones que rigen la cinemática que nosotros estudiamos, que es con aceleración constante. Además de estas ecuaciones, podemos encontrar ecuaciones para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? Es cuando la aceleración, o sea que tiene velocidad constante. Si esa aceleración es cero, todas estas ecuaciones carecen de sentido. ¿Por qué? Porque en este caso acá todo este término se anula, este término se anula y acá vamos a ver que queda exactamente igual a esta ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones lo único que me dicen es que la velocidad final y la inicial es igual a cero, cosa que ya sabíamos porque sabíamos que la aceleración es nula, entonces la velocidad es constante. Y si se anula esta parte de esta ecuación, la ecuación que me queda es posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y esta velocidad inicial, como ya sabemos que es igual en todos los momentos, porque la aceleración es nula, entonces podemos considerar simplemente velocidad, no hace falta indicar que es la inicial. Y esta es la ecuación horaria de posiciones para un movimiento rectilíneo uniforme, que es exactamente la misma que todos estos casos, solamente que considerando que la aceleración es nula. También estas mismas ecuaciones podemos ver para un movimiento de caída libre o un movimiento vertical, ¿verdad? Donde lo único que tenemos que tener en cuenta es que mi aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, que en particular yo siempre considero negativa. Por más que el cuerpo esté cayendo, yo le considero negativa a mi aceleración. Eso es una cuestión de ejes. Bien, vamos a ver ahora los tipos de movimientos. El tipo de movimiento puede establecerse según
su velocidad nada más. Si la velocidad es positiva, se dice que el movimiento es progresivo. Y en el movimiento progresivo el cuerpo va ganando posiciones. Entonces, por ejemplo, si mi referencia es el 0 acá y el cuerpo empezó en la posición 2, a medida que transcurre el tiempo, si el movimiento es progresivo, va a ir ganando posiciones. Por ejemplo, va a pasar a 3, después va a pasar a 7, va a ir ganando posiciones. Entonces, es progresivo. Si mi velocidad es negativa, el movimiento es regresivo. ¿Cuándo es regresivo? Cuando hay posiciones. Si empezó en la posición 7 y está viniendo hacia la 3, después pasa por la 2, después pasa por la 1, después pasa por la 0 y así sucesivamente, entonces se dice que es regresivo. Además de eso, si nosotros consideramos también la aceleración, ahí tenemos dos tipos de movimiento. Uno que es el movimiento acelerado. El movimiento acelerado es el que tiene como característica que el módulo de la velocidad va a ir aumentando, o sea que cada vez va a ser más grande la velocidad, en el sentido de la intensidad de la velocidad, pero puede ser positiva o puede ser negativa la velocidad. Es acelerado cuando el sentido de la aceleración y de la velocidad coincide, no importa qué sentido tenga. Puede ser los dos hacia la derecha o los dos hacia la izquierda, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, no importa eso, tienen que coincidir nada más. Entonces, cuando la aceleración es positiva y la velocidad es positiva, es un movimiento acelerado. También ocurre cuando la aceleración es negativa y la velocidad es negativa, también es acelerado. ¿Cuál es un movimiento acelerado, por ejemplo, de este tipo? Este primero es muy fácil, es como cuando estamos acelerando en un vehículo y le damos mayor velocidad cada vez al vehículo, ¿verdad? Eso es muy fácil de entender. Cuando es acelerado de esta forma, por ejemplo, los cuerpos que caen, ¿verdad? Por acción de la gravedad, en ese caso la gravedad es hacia abajo, entonces es negativa y por supuesto eso va a hacer que cada vez caiga más rápido el objeto, por lo tanto su velocidad también cada vez va a ser más negativa, ¿verdad? Entonces va a ganar intensidad su velocidad. El otro tipo de movimiento es el retardado. El retardado es cuando los sentidos de la aceleración y de la velocidad son contrarios. Por ejemplo, si la aceleración es positiva y la velocidad es negativa. En este caso, yo quería tener que esa aceleración positiva va a hacer que cada vez el módulo de la velocidad vaya disminuyendo. Por ejemplo, si mi velocidad empezó en menos 8, pero mi aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que a medida que pasa el tiempo, por cada segundo que pasa, mi aceleración va a aumentar 2 unidades. Entonces, de menos 8 va a pasar a menos 6, de menos 6 va a pasar a menos 4, de menos 4 va a pasar a menos 2. Entonces, cada vez es menor la velocidad, ¿verdad? En realidad, la velocidad como valor está subiendo, porque menos 8 es menor que menos 6, menor que menos 4, pero en intensidad, en módulo, va a ir disminuyendo la velocidad del vehículo. Ese es el primer caso de retardado. Y el otro caso de retardado es cuando la aceleración es negativa y la velocidad es positiva. ¿Cuál es ese caso, por ejemplo? Ese caso es cuando lanzamos objetos al aire hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lanzamos hacia arriba, la velocidad toma valor positivo, pero la gravedad, que es hacia abajo, está haciendo el proceso de frenado de ese objeto, ¿verdad? Entonces, le va a ir disminuyendo su velocidad, va a ir perdiendo velocidad al objeto a medida que sube hasta que se detiene. Y una vez que se detiene, comienza a caer, ¿verdad? Cuando comienza a caer, entonces el movimiento pasa a ser ¿qué tipo? Pasa a ser acelerado, donde la aceleración sigue siendo negativa porque es la gravedad, pero la velocidad comienza a ser ahora negativa. Entonces, a medida que transcurra el tiempo, mientras cae, comienza a ganar intensidad su velocidad, por lo tanto cada vez va a moverse más rápido. Entonces, acelerado cuando los signos de la velocidad y la aceleración coinciden. Van a encontrar materiales, por ejemplo, que les dice que el producto de A por B tiene que ser mayor que 0.
Y eso pasa porque si los dos tienen el mismo signo, evidentemente más por más es más y menos por menos también es más. Y si el producto de la velocidad y la aceleración es negativo, es porque los signos son contrarios. Entonces, más por menos es menos y menos por más es menos. Esa es otra forma de ver también. El movimiento acelerado es cuando el producto de los signos de la aceleración y la velocidad sale positivo, y el retardado es cuando el producto de los signos de la velocidad y la aceleración es negativo. Bueno, en cuanto al movimiento de caída libre, el movimiento de caída libre hay diferentes formas de encarar ese movimiento. Yo en particular lo que hago siempre es considerar que mi aceleración de la gravedad es negativa. Yo no cambio el eje de referencia. Ustedes tienen que establecer un eje de referencia siempre. Entonces, normalmente el eje de referencia hacia la derecha es el positivo y hacia la izquierda es el negativo. Si ustedes cambian eso, no hay ningún problema. Pero todo lo que, si usan este sistema de referencia, todo lo que sea hacia la derecha va a ser positivo y lo que sea hacia la izquierda es negativo. Entonces, si yo paso de una posición de 30 metros, paso a una posición de menos 8 metros, entonces mi desplazamiento, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 38 metros. ¿Y por qué me sale negativo? Porque estoy moviéndome hacia la izquierda. Entonces yo establecí que mi sentido positivo es hacia la derecha, por lo tanto, como en este caso me moví hacia la izquierda, mi desplazamiento va a ser negativo. El desplazamiento y el trayecto, recuerden que son cosas distintas. El trayecto es una longitud y siempre es positivo. O sea que si yo salí de 30 y llegué hasta menos 8, mi longitud, mi espacio recorrido va a ser 38 positivo. Pero el desplazamiento es un vector y tiene sentido, por lo tanto va a ser menos 38. Bueno, entonces, el caso horizontal, la verdad que no les suele confundir mucho. Es simplemente establecer una referencia y van a entender bastante bien. Pero en el caso del movimiento vertical, les suele marear que a veces aprenden a usar la gravedad positiva cuando está cayendo. Y no hay problema, pueden hacer ese caso, pero ustedes tienen que entender bien lo que están haciendo. En el caso de movimiento vertical, yo siempre considero que lo que sube es positivo y por supuesto lo que está bajando es negativo. Por lo tanto, mi gravedad o mi aceleración, que yo voy a usar como gravedad, va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Siempre usen 9,8 a no ser que el ejercicio les indique que es 10. Y yo voy a usar siempre negativo. Sea que el cuerpo está subiendo o que está cayendo, siempre voy a tomar negativa mi aceleración de la gravedad. ¿Qué va a pasar si está cayendo? Y bueno, si está cayendo, mis velocidades van a ser negativas también. ¿Por qué? Porque está bajando, ¿verdad? Entonces voy a obtener o voy a considerar velocidades negativas para el movimiento de caída. ¿Qué va a pasar con mi desplazamiento? Y con mi desplazamiento también va a ser negativo. Si el cuerpo está cayendo, entonces los desplazamientos van a ser también negativos, ¿verdad? Si ustedes quieren tomar gravedad positiva porque el cuerpo solamente cae, pueden hacerlo. En este caso, las velocidades y los desplazamientos van a ser positivos hacia abajo, ¿verdad? No hay problema, siempre y cuando establezcan el eje de referencia dentro de su problema. Yo no voy a tener ningún inconveniente de interpretar lo que ustedes están calculando.